Yo quiero leer la palabra de Dios, quiero bendecirle a todos. En Juan, su capítulo 12, verso 1 en adelante, lo voy a leer en la TLA. Y será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta poderosa palabra, la cual es una gran bendición. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido este perfume y nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo, y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son una gran bendición. Hablaremos palabra de vida y no de muerte, palabra de salud y no de enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Le vamos a dar continuidad a lo que empezó a hablar la predicadora Tania Ogando. Ella estaba hablando ayer el domingo algo muy importante y hablaba acerca de la honra. Y creo que hoy le podemos dar también continuidad a hablar acerca de la honra. Y ella hablaba algo muy poderoso que me impactó. La honra es tener reverencia. Y yo creo que todo lo que es honrado es glorificado. Todo lo que usted honra lo atrae. Aquí hablamos de un tema muy importante, la cual vemos que María honró a Jesús y atrajo lo que portaba Jesús. La honra es la clave principal para que sucedan milagros. La honra desata el poder de Dios. Usted y yo tenemos que tener honra para poder adquirir lo que queremos alcanzar. Los hombres de Dios no son Dios, pero son hombres de Dios. Y cuando usted honra a un hombre de Dios, lo que porte ese hombre, usted lo atrae. Lo que porte ese hombre, usted lo consigue por medio de la honra. Yo siempre me recuerdo, cuando estábamos en el otro templo, que una mujer que nos regaló unos pequeños cuadros que todavía están por ahí, están en la oficina. Y hace ya unos 5 años ya nos regaló esos cuadros. Y siempre Dios me la traía a memoria y oraba por ella. Por la honra, por los detalles, porque Dios es un Dios de detalles. Y no era que necesitábamos eso en ese momento. Dios nos había bendecido para poder comprar eso mismo que ella nos dio y también alcanzar algo más. Pero Dios es un Dios de detalle. Y solo lo que tú honras es lo que vas a traer. El poder de la honra se determina no por el tamaño del milagro recibido, sino por el agradecimiento que usted demuestra a aquel que le bendijo, aquel que le dio, aquel que le ofreció. Por eso la Biblia habla algo muy importante, que no hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra. El mismo Jesús en su pueblo, dice la Biblia que allí no pudo hacer muchos milagros por causa de la deshonra. Tú puedes cargar la gloria más grande y si no honras lo que tú portas, no sucede nada. Si el mismo Jesús, siendo el mismo Dios, el que cargaba toda la gloria de Dios, la Biblia habla que no pudo allí hacer muchos milagros. Parece que sanó algún dolor de cabeza, sanó alguna cosa muy sencilla, pero no pudo sanar por la deshonra. La deshonra detiene
que el poder de Dios se ha manifestado. Estábamos en Perú la semana pasada y vimos tanto poder de Dios. Vimos gente ser sanado, gente ser libre, gente atada, soltar resguardo. Vimos muchas cosas que Dios hizo por el poder de la honra. Esa gente tenía tanta hambre que tú le ponías la mano de parte de Dios y ellos sentían la misma gloria de Dios. Porque donde tú eres recibido, donde reciben lo que tú cargas, donde reciben lo que Dios puso en ti, Dios hace maravilla. Y por eso vimos cosas muy terribles que Dios hizo en ese lugar, siempre la gloria de Dios. Por eso una cosa es dar gracia, pero otra es ser agradecido. Cuando aprendemos a ser agradecido, es un nivel de honra que usted dice: veo que esta persona me ayudó por 10 años, pero aunque hoy no me ha ayudado, yo sigo dando gracias. Y vemos que muchas personas llegan a un nivel que usted lo ayuda 10 años. Salen y te difaman. Es el día donde hablan mal de ti. Es el día donde tú no sirves para nada, pero lo ayudaste 15 años, lo ayudaste 2 años, lo ayudaste 1 año y hoy salen a hablar mal de ti. Por eso unas cosas es ser agradecido y otra cosa es dar gracia. Porque hay gente que dan gracia pero no son agradecidos. Ahora, nos cuesta ser agradecido y nos va a costar. Pero cuando tenemos un nivel de lealtad a Dios, vamos a dar gracia, vamos a ser agradecidos y vamos a ver a Dios en todo. Por eso tenemos 3 tipos de personas aún dentro de la iglesia. Y hablamos de Marta, María y Lázaro. Y habían recibido algo los 3 de Jesús. Los 3 habían recibido algo de Jesús. Lázaro había sido resucitado por Jesús. María recibió a Jesús, lo honró y dio todo lo que tenía. Aún el perfume más caro lo derramó y empezó a enjuagar los pies de Jesús. Un nivel de honra. Entonces podemos ver que cada uno de ellos recibieron algo de Dios. Eran los 3 de la misma familia, pero los 3 tenían 3 niveles de honra diferentes. Los 3 niveles de honra que tenían. La gente tipo Lázaro son gente que Dios ayuda por medio de su familia. Era una familia muy amada, visitada por Jesús, la cual Dios tenía mucha misericordia por esa familia porque le amaba. Lázaro fue rescatado de los muertos, pero usted nunca ha encontrado a Lázaro con una actitud de honra y agradecimiento. Pero también vemos la actitud que representa Lázaro, que son personas que representan los beneficios de la unción, pero no son agradecidos por la unción. No son agradecidos por lo que tú portas. Por eso la unción te puede bendecir, pero si el nivel de respeto por el hombre que porta la unción no alcanza honra, esa unción jamás podrá trascender. Entonces tenemos que entender que hay que aprender a honrar. Tenemos que entender que hay que aprender a ser agradecido. Ser agradecido es una actitud interna de tu corazón cuando tú te encuentras con Dios. Dice esta parábola: aconteció que cuando terminó Jesús de predicar, fue allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque sabían que era hijo de José y de María. Y decían: ¿de dónde hay tanto poder? ¿De dónde hay tantas señales? Porque sabemos que viene de María y de José. Lo que ellos sabían que venía de María, pero no sabían de dónde había tanto poder. Porque no sabían el precio que cargaba Jesús. No sabían lo que él tenía que pagar para portar verdaderamente lo que portaba de parte de Dios. Por eso la Biblia habla que no hay profeta sin honra. Donde quiere que llegue alguien que es honrado, la unción de Dios también es manifestada. El que recibe un profeta, dice la Biblia, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo también recibirá. Entonces habrá gente que se sentirán golpeados por la manera en que Dios te ha levantado. Se sentirán amenazados
por la manera en la cual Dios te está usando. Porque ellos no pueden soportar el nivel de cómo Dios te usa. Porque hay gente que quieren ser o quieren que tú seas bendecido, pero no quiere que tú seas más bendecido que ellos. Entonces es un nivel de egoísmo. Es un nivel donde ellos quieren la gloria para ellos, pero no quieren que verdaderamente el hermanito pueda avanzar y crecer. Hay que aprender a honrar aún a todos los niveles. Yo honro los que están por encima de mí, honro los que están a mi lado, honro los que están por debajo, honro a toda dimensión, porque Dios nos llama a honrar. Entonces es de suma importancia que entendamos esto. Ellos se referían a Jesús como un carpintero. Lo veían como alguien que majaba clavo. Lo veían como alguien que podía pegar una puerta, pero no lo veían como alguien que podía sanar a los enfermos. Entonces Jesús le era manifiesto a ellos como un carpintero, porque la unción que tú honras es la que tú recibes. Ellos recibían de un clavo que podía majar clavo. Ellos recibían que podía hacer puerta, pero no podían recibir de que él podía hacer milagro. Eso sucede con el nivel de honra, porque de acuerdo a cómo tú honras el hombre de Dios, es de acuerdo a lo que tú recibes. Habrá gente que se sentirá muy golpeado cuando Dios te levanta, cuando Dios te usa, cuando Dios empieza a reconocerte, cuando Dios empieza a sacarte de atrás y a ponerte adelante. Hay gente que es una amenaza para ellos, y no debería de ser así, pero así sucede aún hasta dentro de la iglesia. Por eso tu éxito será el fracaso de muchos. Hay gente que crecen y otros se sienten mal por el crecimiento. Entonces no debe de ser así. Cuando tenemos un nivel de honra nos gozamos. Cuando Dios usa a Juancito, cuando Dios usa a Pérez, cuando Dios usa a Oliver, cuando Dios usa al ministro, usted se goza porque Dios lo está usando. Porque es que usted tiene un nivel de honra que usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hay gente que quieren que tú prosperes, pero no más que ellos. Donde Jesús no fue honrado, Él tampoco allí pudo hacer muchos milagros. Entendiendo este principio, la honra te lleva a dar la excelencia. Todo lo que tú das es de acuerdo a lo que Él se te reveló en el secreto. Ahí podemos hablar tantas cosas acerca de Abel y Caín. Por eso Abel dio de lo mejor que tenía, porque honró a Dios, porque Abel es prototipo de Jesús. Pero Caín dio de lo que se encontraba en el tiempo, porque hay gente que le dan a Dios cualquier cosa, pero aquel que tiene reverencia de honra le da lo mejor a Dios. Le da su mejor adoración, le da su mejor tiempo, le entrega todo a Dios. Por eso tú no puedes recibir del altar cuando tú no honres el altar. El altar serás honrado. El altar, Dios te va a bendecir a través del altar, pero es cuando tú honres el altar. Por eso la honra es una señal de madurez. La honra es una señal de que tú has conocido a Dios, porque tú nunca podrás honrar lo que tú no conoces. Tú honras a tu hijo porque tú sabes quién es tu hijo. Ahora, hay gente que honran a Dios porque se le ha sido revelado, porque la honra es por revelación. Por eso Dios le dijo a los sacerdotes: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honor? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi reverencia? Porque muchos me honran de labio, mas su corazón está lejos. Entonces cuando Dios dice: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? Me está dando a entender que Dios demanda honra, para ver dónde nosotros mismos tenemos nuestro corazón. Nosotros como líder no demandamos honra, enseñamos honra, pero Dios la demanda. Porque es que Dios ve diferente a como nosotros vemos. Hay gente que Dios muchas veces lo lleva a depender totalmente, lo lleva a una crisis donde ellos tienen que entender que todo lo que han tenido ha sido por Dios. Por eso es que nosotros, aún en nuestra peor crisis, tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a honrar a Dios. No honramos a Dios
¿Sabe por qué? Porque no lo conocemos. Tenemos que entender que tenemos que honrar a Dios cuando la cosa está bien y cuando también las cosas están yendo. Honre a Dios, porque muchas veces culpamos a Dios de la desgracia que cometemos. Muchas veces culpamos a Dios de las malas actitudes que tenemos y le echamos la culpa a Dios. Estoy aquí para que usted entienda que Dios quiere trabajar con usted. Hay profetas en la tierra que fueron tan bendecidos porque honraron a otro profeta. Y vemos que cada hombre de Dios honró a otro hombre de Dios. Eliseo fue un hombre totalmente guiado por Dios, honró a Elías. Y todo aquel que honró a un hombre de Dios, Dios también lo honró. La honra es demostración de aprecio, es demostración de respeto, porque usted nunca va a honrar a alguien que no lo respeta. Usted nunca va a honrar a alguien que usted no lo aprecia. La honra es reconocimiento que se hace a alguien por los méritos que ha alcanzado, por las virtudes, por lo que ha ganado, porque lo que te ha costado un precio no se consigue de la noche a la mañana. Por eso cuando alguien se prepara y es doctor, usted ya le cambia el nombre, le dice doctor, porque él tuvo que pagar un precio para conseguir lo que hoy porta de parte de Dios. Se hizo doctor, se le cambia el nombre. Pero muchas veces dentro de la iglesia el pastor tiene que pagar un precio, el hombre de Dios tiene que pagar un precio, y la gente le sigue llamando Juancito, le sigue llamando Pérez, aunque no me incomodo, porque usted recibe de lo que usted honra. Si usted honra al hombre de Dios, si usted honra al pastor, del pastor recibe. Si honra a Juancito, de Juancito recibe. Si honra a Pérez, de lo que porta Pérez, usted recibe. En toda esta vida hay que pagar un precio para lograr y alcanzar lo que queremos alcanzar en Dios. Por eso tenemos que aprender a respetar a la persona que representa a Dios aquí en la tierra, porque representa un rango, una autoridad. Cuando tú aprendes a honrar a un hombre de Dios, guiado por Dios, también está honrando a Dios. Porque la gente dice: yo honro a Dios, pero no honro a los hombres. Y muchas veces dicen: honro a Dios y no honro a los hombres. Pero si tú no honras a una gente que lo puede ver, mucho menos va a honrar a Dios que no lo puede ver. Porque es de suma importancia entender que cuando tú honras a un hombre que es guiado por Dios, también está honrando a Dios. Romanos 13 habla esta palabra: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Dice también esta palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como a quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Iglesia, cuando usted está dentro de la iglesia, usted honra la palabra. Cuando usted le presta debida atención, usted honra la palabra. Cuando usted le hace caso a lo que le dicen, usted honra la palabra. Cuando usted presta atención, cuando usted dice: esta palabra Dios me la mandó a mí. Malaquías habla algo muy poderoso y dice: sacerdote, nuestro poderoso Dios manda decirle a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos, pues yo soy su padre y su amo, y sin embargo ustedes, los sacerdotes, no me respetan. Dice: me tratan como si no valiera nada. Está hablando el mismo Dios, porque muchas veces tratamos a Dios como si fuera nada. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, y muchas veces lo cualquierizamos por el nivel de deshonra. Dios le dice a los sacerdotes: si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está lo que tú dices que me ama? ¿Dónde está lo que tú dices que me honra? ¿Dónde está lo que tú dices que me dé el primer lugar? Porque todo lo que tú le des el primer lugar es porque lo ama.
es porque lo honra, es porque le agradece. Por eso a Dios hay que darle siempre el primer lugar. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero es cuando le damos el primer lugar a Dios. Dios demanda el primer lugar. Por eso Dios no negocia su gloria. Dios no necesita nada de usted ni de mí, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Porque sin Él nuestra vida no es nada. Sin Él nuestra vida no representa nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Sigue siendo el mismo. Por eso Dios demanda que le honremos. Ahora, usted no puede honrar aquello que no le ha sido revelado. Por eso la honra siempre es por revelación. Cuando Dios se te revela, no hay que empujarte. ¿Sabe por qué muchos no honran a Dios? ¿Sabe por qué muchos no honran la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios para ellos no es nada. La palabra de Dios es el mismo Dios hablándote cuando es revelada tu vida. Ahora, ¿sabemos por qué usted honra a su hijo? Porque lo conoce, porque le ama, porque quiere agradarlo. Eso mismo sucede con Dios. Usted quiere agradar a Dios, lo honra. Llega temprano al culto. Usted quiere agradar a Dios, es uno de los primeros que llega. No le da nada que no le cueste. El salmista David dijo: yo no le daré nada a Dios que no me cueste. Dios demanda que le demos lo mejor. Por eso, ¿sabe por qué hay personas que no honran a Dios? Porque aún han estado en un nivel de esclavitud. El mismo pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, Dios nunca le demandó que le honraran. Dios nunca le demandó, ni le pidió ofrenda, ni le pidió nada, porque eran esclavos, no tenían nada que dar. Ahora, cuando Dios lo libertó y lo metió en el desierto, Dios le dijo: dile a Moisés y dile al pueblo que traigan ofrenda, dándole a entender que un esclavo no puede dar, dándole a entender que un esclavo no honra, dándole a entender que un esclavo no tiene nada que dar. Luego que el pueblo de Dios fue libre, aún estando en el desierto, Dios le dijo: dile que me traigan ofrenda. Le trajeron oro, le trajeron primicia, le trajeron todo, le trajeron bronce, plata, le trajeron todo en la mano de Dios, porque ya fueron libres. Ahora, la gente que están atada, nunca se le va a revelar nada, porque alguien que tiene un nivel de atadura es alguien que no conoce ni quién es. Es alguien que esté esclavo, que esté en servidumbre. Por eso, antes de usted hablar de persona, primero conózcalo. Porque hay gente que se le es muy fácil criticar a un hombre de Dios. Hay gente que se le es muy fácil hablar mal de un hombre de Dios. Hay gente que se le es muy fácil pisarle la manguera a aquel que le dio de beber, porque no lo conoce. Usted no puede hablar de María si usted no la ha conocido. Usted no puede hablar de Pérez si usted no ha conocido a Pérez. Honre lo que él porta. Entendiendo este principio, hay gente que critican todo, pero no saben el sacrificio que tuvo que pagar esa mujer para poder estar hoy aquí en este lugar. No saben el sacrificio, no saben lo que tuvieron que hacer, no saben lo que tuvieron que dejar para poder hoy estar predicando esta palabra de Dios. Iglesia, cuando menospreciamos el altar, es un nivel bajo de deshonra. Cuando se está predicando, cuando se está hablando de la persona más importante, que se llama Jesús, y usted no honra la palabra, es un nivel bajo del nivel de esclavitud. El mismo Jesús siempre honró al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dijo: hágase tu voluntad en los cielos, en la tierra, así como es en los cielos. Entonces siempre Dios quiere que le honremos. Jesús vivió una vida de honra. Jesús
siempre honró al Padre. Porque la oración que te va a funcionar es cuando tú la haces en el nombre de Jesús, honrando al Padre. El Padre, cuando es honrado, también Él es manifestado. Cuando tú honras al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que tú le pides Él te lo va a entregar. Porque el anhelo de Dios es bendecir a sus hijos. Ahora, Dios quiere que su atención, Dios quiere que tú le des toda su atención. Dios quiere que tú le honres. Ahora, ¿sabe por qué en muchos lugares no sucede nada? Por el nivel de deshonra. Porque donde Dios no es honrado, Él tampoco es manifestado. Por eso Dios está en todo lugar, pero Él no se manifiesta en todo lugar. Él se manifiesta donde se le honra. Él se manifiesta donde se le busca. Él se manifiesta donde se le adora. Él se manifiesta donde se le da lugar a Él para que Él sea manifestado. Por eso la honra siempre debe de ser por revelación. Por eso el nivel de deshonra trae un nivel de icabó, ausencia de la gloria, ausencia de la presencia, porque la deshonra mata el poder de Dios. La ausencia de la gloria trae la deshonra. Ahora, Dios nunca le va a demandar honra a gente que esté atado mental, porque todo es un nivel de mentalidad. Hay tipos de creyente Malta, como acabamos de leer. Hay tipo de creyente amante. Hay tipo de creyente concubina. Malta, la gente que fue sanada por una unción y rescatada de una manera vana de vivir, pero nunca desarrollan un compromiso en la visión. Hay gente que solo reciben de la unción, pero nunca hacen un compromiso de decir: yo quiero servir a Dios, de decir: yo quiero estar haciendo algo en la iglesia, yo quiero comprometerme con la visión, yo quiero comprometerme con lo que está sucediendo en esa casa. Entonces, un nivel de gente que son Malta, que absorben lo que tú portas, pero nunca aportan. Es un nivel de gente que absorben lo que tú portas, pero nunca hacen nada por la visión. Pero eso no sucede en este lugar. Ese es un nivel de gente que fue sanada por la unción, rescatada por la unción, pero no hacen nada por la visión. Ahora, hay gente que son amantes, te acarician, te dan placer, te satisfaces, pero nunca se casa contigo. Ese es un nivel de tipo de creyente que solo le interesa los beneficios que tú portas, que solo le interesa lo que puede recibir de ti. Son como un amante, reciben los beneficios, pero nunca se comprometen, nunca se casan. Tenemos que casarnos con Él, porque Él es el novio y nosotros la novia. El novio está preparando la iglesia. Por eso es que cuando somos prudentes, todo lo que hacemos lo hacemos para honrar al Padre. Por eso es que había 5 vírgenes que eran prudentes, pero habían 5 insensatas. Habían 5 que no valoraban lo de Dios, que no recibían lo de Dios. Habían 5 que no le importaba la unción. Habían 5 que en un tiempo valoraban, pero luego se convirtieron en amantes. Deshonraron a Dios. El novio llegó y no estaban preparadas. Dios hoy vino a prepararte para que le honre con todo. Cuando aprendemos a tener nivel de honra, vamos a tener siempre aceite. Vamos a estar preparados para cualquier tiempo que llegue. Porque la Biblia habla de un día malo, y ese día malo le llega a todo.
un día malo, pero cuando usted porta unción, cuando usted porta reserva, cuando usted porta algo de Dios, el día malo llega, pero el día malo se va. Pero los hombres en la unción, los hombres en la presencia de Dios nunca pasan de moda. Por eso un hombre que permanece honrando a Dios siempre se mantiene a filo cortante, siempre se mantiene lleno de la unción. El nivel diamante son gente que buscan la dulzura de la unción, pero nunca se comprometen con la visión. Aquí no ha llegado uno de esos, yo creo que no. Aquí están todos bien comprometidos con la visión. Vamos, ¿eres amante? ¿Eres concubina? ¿O eres novia? ¿Qué es lo que tú representas? ¿Dónde está la novia de Cristo? ¿Dónde están los que aman a Cristo? ¿Dónde están los que quieren hacer su voluntad? Aleluya. Por eso María representaba a la gente que no se deja contaminar por el ambiente de deshonra. María vio un nivel de deshonra, pero ella siguió ahí, sirviéndole a Jesús, conectada con Jesús, conectada de la fuente, porque ella reconoció que desconectada de Él nada podía hacer. Desconectado de Dios nada podemos hacer. Por eso Él hablaba y ella conectada, recibiendo. Él hablaba y ella ahí. No quería desaprovechar ni un minuto, porque un minuto con Jesús lo puede cambiar todo. Y ella entendía que cuando se conectaba de Jesús, Jesús hablando y resolviendo problemas. Porque donde llega alguien que tiene unción, donde llega alguien que es ungido, toda palabra que sale de la boca de ese hombre de Dios resuelve problemas. Resuelve problemas. Por eso usted y yo estamos llamados, ¿sabe a qué? A resolver problemas. Yo vine hoy como un emisor, guiado por Dios, dirigido por Dios, a hablarle a gente que hoy van a llevar solución a su casa, que hoy van a ser direccionados para hablarle a ese problema que tienen en casa. Hoy tú vas a llevar respuesta, hoy tú vas a llevar palabra, hoy tú vas a llevar lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas es una palabra que venga del cielo. Sana. Mire, el tipo de gente que son como María son gente que soportan todo. Son gente que son a prueba de todo. Son gente que ven que te critican, pero ellos están enfocados. Son gente que ven que hablan mal de ti, pero ellos saben quién tú eres porque te conocen. Son gente que ven que hablan mal del hombre de Dios y dice, Ariun Khan, no me importa lo que diga ella, yo solo sé que estaba atada y Él me liberó. Que hablen lo que ellos quieran hablar, yo sé en la condición que yo estaba y sé dónde estoy ahora. Yo sé que antes estaba dañado y ahora estoy arreglado. Yo sé que antes no valía nada, pero aquel que se llama Jesús me compró. Por eso yo derramo todo lo que tengo. Por eso ella derramó su mejor perfume. Amana takushata. Escucha esto. Mananza. Escucha. Lázaro estaba ahí viendo lo que ella estaba dando, pero también estaba ahí cuando Jesús resucitó a su hermano. A él no le importó que lo resucitó. Él tampoco se enojó por la resurrección de Lázaro. También libertó. Tampoco se enojó porque libertó aún a la misma Marta. No se enojó. Ahora, él se enojó, ¿sabe cuándo? Cuando ella derramó el perfume.
Porque cuando derramó el perfume, él dijo: con todo ese billete podíamos comprar mucha comida para darle comida a los pobres. Pero Jesús le dijo algo: los pobres siempre lo tendremos, pero yo pronto me voy. Porque hay gente que no se enojan cuando tú haces un milagro, pero sí se enojan cuando hablan de billetes, porque solo andan en busca del billete, porque solo andan en busca de dinero. Y él estaba en busca de las cosas de aquí abajo, pero María tenía su corazón enfocado en las cosas de arriba, donde nada se corrompe, donde el orín nada puede corromper. Por eso tu mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Judas no se manifiesta ni hace nada por el milagro, pero se manifiesta cuando ella derramó el perfume. Hay gente que cuando tú das tu mejor ofrenda, hay gente que cuando tú das lo mejor, ellos se manifiestan porque a ti te va bien. Y como a ti te va bien y ellos viven atados, que no avanzan por el nivel de mentalidad de atadura, y ven que Nailín pone salón y prospera y Dios la bendice, y ven que el millonario ministro Dios lo bendice, y ven que María Dios la bendice, y ven que Amaya Dios la bendice, a Tania Dios la bendice, y gente de por ahí comienzan a hablar. Y esa es la iglesia de los millonarios. Esa es la iglesia de los ricos, donde todos son ricos. Sí, aquí son todos ricos, claro que sí. Son todos bendecidos, claro que sí. ¿Quieres ser también bendecido? Ven para acá, que también tú puedes entrar. Las puertas están abiertas. La gente se enoja cuando ve que miscelánea prospera. No se enojen con ella, fue que ella honró a Dios primero. No se honre, no se ajuda. Es que ella fue agradecida. Ella reconoció que llegó sin nada y Dios la prosperó, y por eso lo pone todo en la mano de Dios. Pero la gente juda, se enojan cuando ve que otro avanza. Por eso aquí todos están avanzando. La gloria a Jehová. La gloria a Jehová. Y no nos enojamos por eso. Pero a veces llegan gente que no te conocen y dicen: wow. Se manifiestan. Critican a lo que dan. Wow. En vez de preguntarle a María: ¿cómo tú lo estás haciendo? En vez de preguntarle a Juan: ¿cómo tú lo estás haciendo? Se enojan contigo. Empiezan a hablar de ti. Pero yo vine hoy a prepararte de parte de Dios. Cuando ellos hablen de ti, usted sacúdase el polvo, porque usted va para Jerusalén. Si en Samaria no te reciben, no le haga caso a la gente de Samaria. Sacúdase el polvo, porque su enfoque es Jerusalén. Su enfoque no está en Samaria. Su enfoque está donde te honran, donde te reciben. Escucha esto: donde tú eres recibido es donde Dios hace cosas grandes. Le dije que estábamos en Perú, fuimos muy recibidos y Dios hizo cosas poderosas. Esa gente tenían un hambre que tenía mucho que no veía tanta hambre de Dios. Usted le pasaba al lado de ellos, mira, era un hambre que tenían. Digo: Dios santo,
Dios tiene que moverse, porque esta gente tiene hambre. Parecía que se congregaban en sobrenatural, que reciben. Yo le decía, porque ustedes viven en sobrenatural. ¿Dónde está Iván? Aleluya. Iglesia, todo lo que tú honras lo recibe. La deshonra mata el poder de Dios. Iván le puso en la mano a una mujer y esa mujer recibió un milagro al instante. Eso fue terrible lo que sucedió. La gloria de Dios. Pero donde hay honra, a Él le gusta manifestarse. Iglesia, estamos enseñando principios, porque Dios es un Dios que se mueve por medio de principios. Le dije que todo lo que usted honra lo atrae. Vemos la vida de Noé, Sem y Cam. Uno vio la desnudez de su padre y no pudo cubrirlo, pero Sem vio la desnudez de su padre, pero lo cubrió. Por eso el mismo padre, siendo padre de los dos, uno fue bendecido y otro fue maldecido. Porque tú no estás llamado a descubrir la desnudez de la autoridad. El piano suave, la batería suave, pero sigan tocando. No estamos llamados a descubrir la desnudez de la autoridad. Usted puede ver un error del ministro, pero es una autoridad. Usted puede ver un error de cualquier hombre de Dios, es una autoridad. Noé, la Biblia habla que se embriagó en un momento, pero era una autoridad. Entonces Can entró y empezó a publicar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos los lados. Cogió su cámara y empezó a hablar, a descubrir la desnudez de su padre. Hizo un podcast y hizo de todo. Entonces usted y yo no estamos llamados a descubrir. Y eso mismo pasa en estos tiempos, donde usted ve que la gente, aún predicando lo bueno, hacen de todo y empiezan a mentir, a hablar de un hombre de Dios. Y lo más grande es que lo hacen los que están dentro de la iglesia. No estamos llamados. Estamos llamados a sumar. Pero eso lo que me da a entender es que es un cobarde el que hace eso. Porque las cosas se enfrentan. ¿Por qué no coge el teléfono y le dice: Pérez, vamos a resolver esto de esta forma? Pero sale a denunciarlo. Y no debe de ser así. Cuando tú tienes un nivel de honra, tú nunca vas a hacer eso. Porque hay gente que quiere en vivo, cueste lo que le cueste, deshonrando al hombre de Dios, matando al hombre de Dios. No le importa que lo haga bien o lo haga mal. Quiere en vivo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 12, 16, 12. Entonces los discípulos entendieron. Hijo, suave con el piano, que quiero que se escuche más mi voz. Entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa del pan, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipos, Jesús preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Uno dice que profeta, otro que Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Que eres el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre a ti, Pedro, sino mi Padre que estás en los cielos. Entonces,
Cuando tú tienes un nivel de honra, el Padre te va a revelar. Dios te va a hablar. Dios va a tratar contigo. No va a haber ni carne ni sangre que te va a revelar nada, sino su Espíritu, su Santo Espíritu. Dice la Biblia, porque derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho de fin de prepararme para la sepultura. Lo que estaba haciendo María era algo tan profundo que lo estaba preparando aún cuando Él se ha muerto y luego resucitado. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aún hasta el día de hoy estamos hablando de María por la honra que tuvo. La honra trae memoria, pero la gente que no tiene honra es como alguien que se le comía en la memoria. La gente que deshonra es como alguien que se le comieron todo el cerebro, se le comía en la memoria. Porque cuando alguien tiene deshonra, se le olvida que Cristal la ayudó, se le olvida que Welkin la ayudó 5 años. Pero luego que Welkin no pudo darle la mano en un momento, dicen, esa es la más mala, porque no tiene memoria. Es como cuando un perro se le come la memoria. Ese es el nivel de gente que tienen deshonra. El Icabod camina con ellos. La ausencia de la presencia siempre está con ellos. Por eso la gente de honra siempre será recordada. Y la Biblia habla que cuando honramos padre y madre, la largura de días tendremos aquí en la tierra. Es un principio que Dios lo dio. Y si Dios lo dio, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice se cumple. Pero escuche esto es heavy, beautiful, le va a bendecir. Éxodo 23:22 dice, pero si en verdad oyere su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, dice Dios, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Esto está demasiado profundo. Cuando obedecemos la voz de Dios, escuchamos a Dios, Dios mismo se compromete en ser enemigo de nuestros enemigos. Dios dice, yo voy a ser enemigo de la deuda que te está atormentando. Te voy a poner encima y nunca debajo. Esa enfermedad que te quiere matar, me voy a convertir en enemigo de esa enfermedad. Y esa enfermedad jamás te volverá a tocar, porque yo soy Jehová Rafa, el que sano tanto del cuerpo como del alma. Y todo lo que te atormenta, yo soy Jehová Jireh, el que proveo donde no hay nada. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy lo que tú necesitas. Tu problema es de finanza, seré enemigo de lo que quiere afligir tu finanza, porque yo soy el Dios sin límite, el Dios sin frontera. En mí no hay límite, porque yo soy el Dios dueño del oro y de la plata. Esto es lo que quiere Dios para su pueblo cuando le honramos. Debida honra hay que darle a Dios. Y dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. Y dice, y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y hay una versión que dice, y serán llenas toda tu cuenta de Banco Popular. Serán llenas toda tu cuenta. Pero eso es lo que quiere Dios cuando le honramos. Por eso es que cuando le damos primicias a Dios, por eso es que hay que enseñar los principios. Cuando le damos primicias a Dios, le damos lo mejor a Dios, honramos a Dios, la primicia asegura tu año por completo.
Yo oro para que Dios les revele a todos los que me están escuchando allá en internet, porque aquí a todos se le va a revelar. Yo lo creo así en el nombre de Jesús. Iglesia, la honra revela dónde está tu corazón. La honra es un termómetro espiritual donde tú mismo te das cuenta cuál es tu nivel de honra cuando se te es revelado. Un termómetro es lo que mide. Ahí tú ves tu nivel y tú dices: verdaderamente lo he honrado, verdaderamente no lo he honrado en esta área. Me voy a poner a cuenta con Dios. Porque muchas veces honro a Dios en la finanza, pero no respeto su palabra. Muchas veces honro a Dios en la palabra, pero no respeto. Entonces es de suma importancia honrar a Dios por completo, honrarlo en todas las áreas. Porque muchas veces hay gente que son bendecidos en la familia, hay gente que son bendecidos en ciertas áreas, pero en otras están cojeando. Y lo que quiero yo enseñarte es que no coje. Lo que yo quiero enseñarte es que tú te entregues por completo, porque Dios quiere hacer su trabajo contigo en tu casa, en tu ministerio por completo, no a media. Porque cuando somos gente que hacemos las cosas a media, humanamente nos convertimos en hablar de mediocridad es gente que hace la cosa por mitad. Porque muchas veces lo vemos que suena como muy feo, pero cuando usted hace la cosa por mitad, se convierte en eso que acabo de hablar. Cuando usted empieza un libro y no lo termina, se convierte en alguien me. Por eso cuando usted empieza algo y no lo termina, se convierte en ese nivel de persona. Dios quiere que lo que usted empiece, lo termine. Dios quiere que esta obra que Él empezó contigo, terminarla. Pero hay un nivel de responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Tenemos que creerle a Dios por completo. Por eso es que de suma importancia entender como entendía David. David dijo: no le daré nada a Dios que no me cueste. Porque la gente le encanta dar los dañados. Y Dios habla, y hablándole a los mismos sacerdotes, Él le dijo: dáselo a tus gobernadores, dáselo a otros, a mí no, porque yo quiero lo mejor de ti. Porque Dios demanda lo mejor de nosotros, porque Él quiere también darnos lo mejor. Porque Dios es Dios, un Dios tan poderoso y tan bueno, que Él en el cielo no le hace falta nada. Él nos representa bien en el cielo, y Él también quiere que nosotros lo representemos bien en la tierra. Por eso todo lo que tú hagas para el Señor debe de hacerlo bien. Por eso todo lo que tú hagas, aún para tu líder, debe de hacerlo como si fuera para el Señor. Yo quiero que eso merece un aplauso. La Biblia habla: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. Por eso la Biblia habla, dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y honra precede la humildad. La honra precede la humildad. Porque hay mucha gente que se visten de humilde, pero la humildad está muy lejos de ellos. Hay mucha gente que que creen que porque están rotos son humildes. Esto no tiene nada que ver con humildad. Dios quiere que usted camine bien. Yo no estoy hablando mi palabra, por eso estoy leyendo muchos versos de la palabra, porque la palabra de Dios es la que está hablando aquí. Porque mi palabra no te va a cambiar, lo que te va a cambiar es la palabra de Dios. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen en la tierra que Jehová te da. Por eso cuando honramos a nuestro padre, no importa cómo nos trataron, no importa que nos abandonaron, hónralo, porque es un mandamiento que Dios te da. Cuando Dios te da un mandamiento, porque quiere que te vaya bien. Denle un aplauso a Jesús. Dice la Biblia: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Mira lo que hacen la insensatez. Siempre quieren hacer contienda de todo. La gente insensata son gente que se hacen sabios en su propia prudencia.
son gente que quieren saber más que todo, pero son los que están en un nivel más bajo, porque Dios avergüenza a aquellos que se creen sabios en su propia prudencia, y Dios honra a los humildes de corazón, a gente genuina de verdad. Póngase sobre su pie, porque Dios hoy te va a honrar. Dios hoy te va a honrar. Dice la Biblia: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Iglesia, el temor a Jehová es lo que nos lleva a vivir una vida reconociendo a Dios en todo lo que hacemos. Cuando tenemos temor de Dios, honramos a Dios por encima de toda la cosa. Amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Cuando amamos a Dios, verdaderamente queremos caminar en esa santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Cuando honramos a Dios, no hay que decirle a usted lo que tiene que hacer. Usted lo hace porque se le ha revelado. Cuando usted honra a Dios, no hay que decirle que tiene que dar ofrenda. Usted sabe que Cristo se sembró como ofrenda. Por eso, cuando verdaderamente le he revelado a Dios, a una persona, sabe que en el mundo espiritual todo se resuelve con semilla, porque dice su palabra que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Cuando usted sabe que aquel que da semilla al que siembra, usted dice: yo soy una semilla y me voy a sembrar. Usted dice: mi carro es una semilla. Usted dice: mi negocio es una semilla. Usted dice: todo lo que porto es una semilla para Él. Entendiendo los principios, debemos de caminar en los principios. Debemos de caminar en la palabra. Cuando aprendemos a caminar en la palabra, caminaremos como el padre de la fe, Abraham. Abraham entendía tanto de honra que él sabe que todo lo que tenía fue porque Dios se lo dio. Tenía su único hijo Isaac, hijo amado, hijo de la promesa. Dios se lo pidió y Él lo puso en el altar. Hoy Dios quizá no te va a pedir un Isaac, pero te va a pedirlo con lo que tú luchas. Dios quiere que le entregue todo tu corazón, todo su amor, toda su bendición. Porque cuando tú le das todo a Dios, Él dice: verdaderamente este no es gente que lo llena la cosa material. A este lo llena mi presencia. A este lo llena estar conmigo. A este lo llena pasar tiempo conmigo. Este me da el primer lugar. Por eso mismo Abraham puso a Isaac en el altar. Pero Dios dice: Jehová proveerá. Jehová Jireh. Él proveyó en medio de un desierto. Él proveyó donde no había nada, porque dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso el pueblo de Dios caminó 40 años en el desierto, y esos 40 años Dios los sustentaba con pan, los sustentaba con alimento, los sustentaba dándole todo, porque Dios es un Dios que sustenta a aquellos que se hacen justos delante de Él. Todo lo que ponemos en la mano de Dios, Dios lo transforma. Dios sacana. Dios le pidió a Abraham y Isaac. Pero la Biblia habla: Isaac era un joven que entendía. Era de aproximadamente unos 15 o 16 años. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a ser sacrificado. Y cuando le preguntó: papá, ¿y dónde está el cordero? Jehová proveerá. Jehová proveerá. En medio de ese desierto, Jehová te va a proveer. En medio de tu dificultad, yo te digo hoy: confía en Jehová. En medio del desierto que está viviendo, yo te digo hoy: confía en Jehová. Porque todo lo que tú pones en la mano de Dios, Jehová se encarga de transformarlo. No te quejes. Créele a Dios. Créele a Dios. He dicho que no es justo desamparado. He dicho que no es justo ni su simiente que mendiga el pan. El hecho gen. Levanta tus manos. Ora, ora. No es
va a proveer. Dios te va a proveer. Yo declaro en el nombre de Jesús que Jehová te va a proveer. Vamos, hijo, sube el micrófono un poquito más. Jehová te va a proveer.